latinoamericana, lógicamente también en la realidad chilena, y nos brinda alcances de cómo, en qué etapa nos encontramos como Latinoamérica, ¿no? Otra cosa que nos ha mencionado la ponente, la médico, es que si bien es cierto, nuestra calidad de vida influye mucho en la esperanza de vida, influye también mucho la parte de los determinantes de la salud. Para que haya una mayor expectativa de vida, yo quiero que refuercen mucho los conceptos claves, ¿no? Implica determinantes sociales. ¿Qué quiere decir determinantes sociales? Quiere decir condiciones de desarrollo, condiciones de saneamiento básico, condiciones de educación, porque recuerden ustedes que, como lo habíamos conversado en la clase anterior, no solo, para vivir más, no solamente depende de que haya más médicos, no solo depende de que haya más hospitales, depende mucho de una población informada, de una población educada, de una población que sea consciente de los riesgos de salud y que sea una población con acceso a saneamiento básico. Yo estoy segura que cuando ustedes acaben la carrera, en el salón, de este salón van a salir muchas autoridades. Van a salir alcaldes, regidores, presidentes de gobiernos regionales, porque es así, cuando uno va a hacer el serum, identifican al médico como el líder de la comunidad. Siempre les van a pedir su opinión, siempre van a representar un liderazgo en la comunidad. Entonces, ustedes tienen que tener muy en claro estos conceptos básicos para que puedan tener mejores condiciones de salud en su comunidad. Y un factor importante son condiciones de saneamiento básico. Si ustedes en algún momento llegan a ser alcaldes y les piden qué obras van a hacer, ustedes tienen que decir que lo primero que se tiene que invertir es en saneamiento básico. ¿Qué implica saneamiento básico? Implica agua potable y servicio de desagüe y alcantarillado. ¿Por qué? Porque hemos visto que las principales causas de muertes, no solo muerte materna, no solo muerte infantil, sino muerte en general, es por causas relacionadas a trastornos gastrointestinales, infecciones gastrointestinales, producto de la falta de agua potable, porque se toma agua contaminada o porque no hay agua suficiente para lavarse las manos. Nosotros hemos visto que ahora que nos encontramos en pandemia, no solamente es ponerse la mascarilla, es también lavarse las manos continuamente. Entonces, la esperanza de vida va a ser mayor, la mortalidad va a ser menor en las poblaciones cuando se tengan aseguradas las condiciones de saneamiento básico. ¿Qué implica saneamiento básico? Agua potable, desagüe y alcantarillado. Lógicamente también saneamiento básico está relacionado a luz, ¿no? Bienestar está relacionado a acceso a, por ejemplo, a Internet ahora, porque nos desarrollamos en base a teletrabajo, a teleeducación, a telemedicina. O sea, el Internet también se está condicionando como un determinante de bienestar. Bien, todos hemos escuchado atentamente el desarrollo de la ponencia de esta doctora y ahora a mí me gustaría que ustedes intervinieran y se planteara como una especie de debate. Entonces, me gustaría la opinión de Andrés Segarra. ¿Qué opinas tú? También quisiera algunas características que tú hayas podido rescatar de la etapa 3 de la transición demográfica en que nos encontramos ahora nosotros como país, como Perú. Sí, doctora, como bien dijo, disculpe, escucho un eco. Como bien dijo la doctora que presentó el video, la etapa 3 se caracteriza por un descenso en la tasa de natalidad, pero un mayor descenso en la tasa de la mortalidad. Y Perú se encuentra en esta etapa. También mencionó que esto es causa por tres principales razones. Primero ha sido el control de la natalidad. Hubo un aumento del control de la natalidad
por lo cual conllevó a una disminución del número de nacidos. También dijo que como ya había evolucionado la parte industrial, como se requería menos mano de obra, también disminuyó por eso la tasa de natalidad. Y por último, debería ser el rol que obtuvo la mujer en esta etapa, ya que la mujer pasó de ser la simple ama de casa y madre de los hijos a ya conseguir trabajo y volverse una profesional por su cuenta. Y bueno, eso es lo que pude rescatar del video. Eh, con respecto a Perú, me parece que esta etapa 3 creo que abarcaría más que todas las zonas metropolitanas, porque tengo entendido que las zonas como la serranía todavía hay ese pensamiento de tener muchos hijos para que trabajen en las zonas de la obra o la granja, y bueno, eso. Sí, yo creo que, Andrés, hay todavía mucha brecha respecto a estos temas de acceso a la información, acceso a la salud, acceso a los derechos en cuestiones de fecundidad, control de fecundidad, ¿no? Porque ustedes saben, ya todos me imagino que son mayores de edad, así que yo me siento libre de poder hablar acerca de temas de control de la natalidad. Eh, la decisión de tener menos hijos es una decisión consensuada, ¿no? Tanto en mujeres y en hombres. Pero es una realidad que tenemos todavía vigente en el país, que muchas veces las mujeres en zonas rurales donde todavía no hay acceso a la información, o las mujeres todavía a veces no saben leer ni escribir, o sea, son analfabetas, depende mucho de las decisiones que pueda tomar su esposo, ¿no? Su pareja. Hay mucho machismo en las zonas rurales, en las zonas urbano-marginales, ¿no? Entonces, es el hombre sí que toma la decisión respecto al uso de algún método anticonceptivo para no tener niños, ¿no? Esto debe ser fuente de cambio. Es importante el cambio porque ustedes saben que a mayor número de hijos, se ha evidenciado y está comprobado, a mayor número de hijos hay mayor riesgo de muerte materna, ¿no? La mujer, ustedes saben, al momento de dar a luz, es un riesgo inminente, alguna complicación, ya sea en el parto o en el puerperio. Es importante que la mujer tenga conocimiento sobre su cuerpo y tenga poder de decisión para establecer control de la fecundidad y control del número de hijos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el riesgo del número de hijos, si bien es cierto antes era considerado manos de obra, ¿no? Mayor recurso humano para trabajar la tierra, mayor recurso humano para vender las cosas en el mercado, mayor recurso humano para criar los animales, mayor recurso humano para que ayuden en la casa, ¿no? Eso no se condice con el nivel de desarrollo de la familia, porque generalmente estos niños que crecen en familias muy numerosas no van a la escuela, los mandan directamente a trabajar al campo. Entonces, estudian primero, segundo y tercero de primaria muchas veces para saber leer, para saber sumar, para saber sacar cuentas, y luego los mandan al campo, ¿no? O son tantas las necesidades que cubrir en la familia que a los más grandecitos ya los mandan a vender de ambulantes, o los mandan a criar animales o a faenas de agricultura, ¿no? Entonces, al tener menos oportunidades para educarse, lógicamente tienen menos oportunidades de ingresos económicos porque los trabajos a los cuales acceden son muy mal pagados. Bien, me gustaría ahora la opinión de Diana Ramírez. Diana, respecto a la segunda pregunta, habíamos considerado la segunda pregunta. ¿Cuáles son los problemas de salud que caracterizan la etapa 4 de la transición epidemiológica?
Sí, doctora, habíamos visto que con una mayor natalidad íbamos a requerir mayores servicios, generalmente los servicios que brinda el Estado, ¿no? Como mayores guarderías o mayores servicios de salud, ¿no? Que cubran estas nuevas necesidades, viendo que la población está aumentando, ¿no? Sí. También se habla que es necesario un mayor número de eh, especialistas que atiendan a las poblaciones adultas mayores, porque recuerden que en la etapa 4 de la transición epidemiológica se ven muchos casos de enfermedades crónicas. ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes por las cuales le afectan a los adultos mayores? Luis, Luis Gustavo. Sí, doctora. Bueno, en el video en la ponencia, lo que yo pude ver en el estado número 4 era que se hablaba de las enfermedades crónicas eran las que prevalecían y se hablaba de obesidad, diabetes, dislipidemias en relación con los hábitos que habían tenido durante su vida estas personas, que podían llevarlos a enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Sí, muy bien. Úrsula Avilés, ¿qué otras enfermedades estaban contempladas? ¿Está presente Úrsula? No, no está presente. Lucero Elizabeth. Sí, doctora, ¿me escucha? Ahora sí, sí, Lucero. Sí, bueno, yo también vi en cuanto a la etapa 4 que se requería más de especialistas que tengan que ver sobre todo con las enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, dislipidemias, todas las enfermedades pues que se van a adquirir debido a las diferentes condiciones que las personas han sufrido durante su etapa cuando eran jóvenes y sobre todo a los estilos de vida a los cuales han estado expuestos. Muy bien. Entonces, en base a eso, en base a que hemos visto que en la etapa 4 de la transición epidemiológica donde nos encontramos ahora, donde hay más muertes por enfermedades que tienen que ver con dislipidemias, con enfermedades coronarias, llámese infartos de miocardio, llámese accidentes cerebrovasculares, ¿no? Donde el paciente por presión alta puede hacer un ACV hemorrágico, un accidente cerebrovascular y quedar con la mitad del cuerpo paralizado. En base a eso, ¿qué especialistas vamos a necesitar en los próximos años con mayor énfasis? A ver, ¿qué me puede decir? Por acá tenía una participante. Eileen Hilario Flores. ¿Qué especialidades médicas vamos a necesitar en base a ese diagnóstico que se ha hecho en cuanto nos encontramos en la etapa 4 de la transición epidemiológica? Bueno, considero que más que todo especialistas relacionados a la cardiología, ¿no? Como mencionó, como hay más prevalencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, eso es lo que en este momento, pues, vamos a tener que necesitar con mayor prevalencia. Ya. Cardiólogos, muy bien. Pablo Acho, ¿qué otra especialidad podemos utilizar? Tu compañera ha dicho cardiólogo. ¿Qué más? Cardiólogo para que vea las... Geriatra. Voy a tomar nota. Geriatra. Cardiólogo, geriatra, muy bien. A ver. Eduardo Albeniz, ¿qué otra especialidad se va a requerir en un futuro cercano? Hola, ¿se me escucha?
Sí, Eduardo. Bueno, también como tendríamos que hacer hincapié bastante en los que son la atención adulto mayor, en todos los problemas que pueda tener. Por ejemplo, bueno, ya han dicho la parte de geriatras, han dicho también. También, por ejemplo, reumatólogos, por ejemplo, puede tener ese problema, ya que en esa etapa presentamos una gran cantidad de adultos mayores también. Claro, muy bien, Eduardo. Reumatólogos, porque recordemos que los problemas de artritis, artrosis, son problemas, patologías degenerativas que se dan por edad, ¿no? Muy bien. Ángel Omar Morales Toribio, ¿qué otra especialidad va a haber más trabajo, por así decirlo, más adelante, en unos pocos años, considerando que va a haber más adultos mayores vivos en nuestra población? Ángel, ¿me escuchas? No está presente, ausente, Ángel. Ángel Morales. Ausente. Brian Ramírez Rivera. Brian. No, sí, doctora. ¿Podría ser oncología? Oncología, sí, muy bien. Si bien es cierto que oncología se ha dado, se da en toda la población en general, también es cierto que en población adulta mayor es más frecuente, ¿no? La incidencia de cánceres, ¿no? Siempre se asocia persona adulta mayor, por ejemplo, que ha bajado de peso súbitamente y que tiene sangrado en heces, ¿no? O sea, que hace melena, uno tiene una hipótesis que podría tratarse de un cáncer a colon, ¿no es cierto? Persona adulta mayor, varón, de 70 años, que tiene retención urinaria, ¿no? Que no evacúa bien la orina. Se piensa en un posible cáncer de próstata. Entonces, sí, vamos a necesitar también más oncólogos porque los cánceres se dan más en personas adultas mayores. Muy bien, y vamos a continuar. Me faltan acá más especialidades. ¿Ah? ¿Alguien ha levantado la mano? Tengo acá una mano levantada. ¿Alguien quiere dar su opinión? Puede intervenir. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Medicina física y rehabilitación. Muy bien, Caterine. Todos los ACVs hemorrágicos, ustedes saben, cuando se paraliza una parte del cuerpo en la etapa temprana, muchas veces se puede recuperar la movilidad del miembro afectado, ya sea de brazo o de pierna. Entonces, es muy importante tener un tratamiento con medicina física y rehabilitación. Es otra especialidad que va a ser muy requerida a futuro. Otra manito levantada, ¿quién más quiere intervenir? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Quizás otra de las especialidades que se... Sí, doctora. Sí. ¿Me escucha? Sí, quizás otra de las especialidades que se podría requerir a futuro podría ser, ¿no? Endocrinólogos por el tema de obesidad, de diabetes mellitus, ¿no? Por lo que se menciona también, muy aparte de cardiólogos, ¿no? Muy bien, excelente, Wendy. Se requieren endocrinólogos. Cada vez más se ve temas de obesidad desde niños, ¿no? Se dice mucho que si un niño es obeso, hay un 80% de probabilidad que ese niño continúe siendo obeso en la adolescencia, en la adultez y cuando ya se convierte en adulto mayor. Entonces, cuanto más retrasemos la obesidad en las personas, vamos a garantizar mejor salud en esa persona. Entonces, la diabetes
por obesidad es muy frecuente, y no solamente en los obesos, pero sí, está asociado a dislipidemias. Los obesos tienen mayor riesgo de diabetes. Entonces, endocrinología es otra especialidad. ¿Alguien más? ¿Siguen las manitos Doctora. levantadas? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Sí? Doctora. ¿Neumólogo, doctora? Neumología. Bueno, ahora por el COVID, vamos a ver, ya vi acá las manitos. Bueno, Wendy ya puede bajar su mano, porque ya Wendy intervino. Doctora, ¿qué tal? Mi audio ¿Cómo? estaba fallando. Un momento me llamaron. Soy Morales. Ya, Morales, a ver. Respecto a su pregunta, me parece que el tema de... ¿Tu audio está fallando? Ángel, no te escucho. Sí, doctora, ¿me escucha? Con respecto a su pregunta, le comento de que podría hacer cardiología especializada en lo que es, evocada en lo que es adulto mayor, ¿no? En geriatría. Ya, cardiología especializada en pediatría, en geriatría, ¿está bien? Ya, muy bien. Giancarlo Timaná está levantando la mano. Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Me escucha? Creo que pues los neurólogos, ¿no? Para tratamientos de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Y en cuanto a lo que mencionaron de endocrinología, creo que más va de la mano también con los nutricionistas y con los psicólogos, ¿no? Ya que muchos adultos mayores entran en depresión. Sí, Giancarlo. Neurología es muy importante porque las complicaciones de los adultos mayores relacionados al ACV hemorrágico, ustedes saben que es una afectación al cerebro y muchas veces no solamente causa la hemiplegia o la hemiparesia del miembro afectado, sino también problemas con la emisión de la palabra, ¿no? Hay pacientes que está muy bien todo, ¿no? Su cuerpo se moviliza, pero no pueden emitir una palabra, ¿no? Hay pacientes que repiten una sola palabra porque se afectó una parte del cerebro cuya función está relacionada a la palabra, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, por llamar a un hijo, en vez de decirle su nombre, le dicen zapato o mandarina o lo que les salga de la mente. Entonces ellos quieren expresar la palabra, pero no pueden pronunciarla, hablan otra palabra. Entonces, eso lo evalúa el neurólogo. Entonces, otra especialidad que va a tener mucha demanda es la neurología. Y también mencionaba Gustavo, no, ¿quién fue el que me dijo? Giancarlo, que se va a necesitar también muchos psicólogos y psiquiatras, ¿no? Porque ya cuando cuando hay problemas de Alzheimer, está relacionado también a problemas de depresión, ¿no? Entonces, la depresión, cuando ya no puede ser tratada solo con terapia psicológica, ya tendría que ser medicado. Y para medicar, ya tendría que intervenir un psiquiatra, porque los que pueden prescribir medicamentos, ansiolíticos, antidepresivos y esos no son los psicólogos, sino los psiquiatras. Así que psiquiatría también es una especialidad que va a tener mucha demanda en un futuro cercano. Alguien me había levantado la mano y se desanimó. Sí, doctora, yo fui Gustavo García Boringa. Gustavo, y también luego Rayleigh Pimentel. A ver, Gustavo, cuéntame, ¿qué otra especialidad? Estaba pensando en dos, pero una ya la dijeron que era neumo, la otra es la especialidad de nefrología, doctora, ya que las personas mayores generalmente sufren de enfermedad renal crónica, ¿no? Ya los glomérulos no filtran lo que filtraban cuando eran jóvenes y de repente la dieta también durante todos los años va deteriorando, ¿no? Algunas arteriolas. Por eso
la enfermedad de nefro es muy importante. Sí. Nefrología también, porque recuerden que el tema de diabetes en sí afecta cuando ya es una diabetes crónica, una diabetes mal llevada, se relaciona mucho con las complicaciones propias de la diabetes, que tiene que ver con retinopatía diabética, nefropatía diabética, y también ustedes saben que no se cicatrizan bien las heridas y muchas veces los pacientes terminan siendo amputados, ¿no? Por la necrosis que tienen en los miembros inferiores. Y neumología, pues ese va a ser, ténganlo por seguro, que es la especialidad después de pandemia, porque todos los pacientes COVID, en un 90% su complicación es con afectación a pulmón, o sea, es la neumología, ¿no? Entonces va a quedar muchos pacientes con secuelas COVID. Entonces va a haber mucho trabajo para los neumólogos a futuro, porque hay mucho riesgo de secuelas permanentes en daño pulmonar con pacientes post-COVID, ¿no? Entonces es una especialidad que va a tener mucha demanda a futuro. Muy bien, Carlos Junior, está alzando la mano. Sí, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Tal vez una especialidad que me parece interesante que también va a tomar realce en el tiempo sería inmunología y tal vez por ahí es medicina genética. Inmunología, claro. Estamos viendo que son los pacientes inmunosuprimidos los que más se afectan de COVID, por ejemplo. Y genética también, porque estamos viviendo tiempos nuevos en pandemia. Estamos viviendo que necesitamos las manos más fuertes en la ciencia para poder identificar riesgos, para poder identificar genes, para poder identificar proteínas que trabajan a nivel de microbiología, de virología, ¿no? Porque al encontrarnos en pandemia. Yo recuerdo, yo no sé cuántos estudiantes curiosos tengo, pero yo siempre que tenía una clase interesante y me decían un dato curioso, me iba siempre y buscaba y googleaba más. Yo de repente pienso que alguno de ustedes va a tener esa iniciativa. Les cuento, yo cuando estaba estudiando la carrera, el pregrado como ustedes, yo vengo de una universidad nacional como ustedes, me gusta esto compartir con mis estudiantes porque el hecho es que todos pasamos por esta etapa y si yo hubiera tenido, a mí me hubiera gustado, mejor dicho, que cuando sea estudiante de medicina, mis docentes, más allá de que me digan que me memorice conceptos, que me memorice el ciclo de Krebs, que me memorice muchas cosas que de repente ahora en la carrera no me sirven, me hubiera gustado que me cuenten algunas experiencias para que me hagan el camino más fácil cuando ya termino la carrera. Por ejemplo, yo les cuento, yo cuando me gradué hice mi tesis en complicaciones más frecuentes del parto en pacientes de madres adolescentes, ¿no? Entonces, yo evalué 5 años de las complicaciones obstétricas y las características demográficas de estas pacientes que eran adolescentes y que habían sido madres por primera vez, ¿no? Entonces, en mi universidad no había una biblioteca con esos temas, no había biblioteca que me diera opciones de tener bibliografía en demografía. Y me tuve que venir a Lima porque yo les cuento que yo soy de provincia, yo hice la carrera en Huacho, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, y me vine a Lima, a la biblioteca de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y ahí sí había bibliografía respecto a demografía, porque yo ahí tenía que ver el tema de aspectos demográficos. Entonces, y por eso hice la maestría en Cayetano también sobre demografía, y luego ya me gustó la parte más de investigación y la parte más académica de la carrera, ¿no?
opciones para poder enseñar, y luego completé ya con un doctorado en gobierno y política pública. Bueno, pero eso no es el motivo de lo que les quiero contar, me estoy desvirtuando. Ahí encontré, cuando venía a biblioteca, me conocí con una amiga, una colega, que ya ahora es colega, ¿no? Es la doctora Carmen Taipe. Y cuando yo hacía mi tesis para evaluar las complicaciones obstétricas más frecuentes en madres adolescentes, ella, su tesis de pregrado, estaba haciendo una investigación en determinar las características de un gen, ¿no? De una proteína en un gen que evidenciaba que algunas personas tenemos mayores posibilidades de infectarnos con tuberculosis. Entonces, su tesis se trataba de eso. Hay una proteína de un gen que tenemos nosotros, o sea, ella había hecho un estudio, me imagino, en varios pacientes, pero ella determinó, miren el hallazgo de su tesis, que existen personas que tienen mayor probabilidad de infectarse con tuberculosis. Entonces, ¿cuál fue su recomendación de ella? La recomendación de su tesis fue que las personas a las cuales se identifique que tienen mayor riesgo de contagio de TBC no trabajen en el campo de la salud, porque significa un riesgo, pues, ¿no? Un riesgo. Imagínense un médico que tenga ya innato, así ha nacido con esa condición, que que en su gen tenga, en uno de sus genes tenga, esta proteína que se asocia a mayor riesgo de infectarte de TBC. Entonces, por eso que hay algunas personas que pueden estar ahí al costado comiendo con otro paciente de tuberculosis y nunca se infecta porque no tiene esa proteína de su gen. Entonces, lo que decía nuestro amigo es que necesitamos genetistas, y yo creo que ese es el camino para poder identificar riesgos en salud, ¿no? Entonces, se habla mucho que hay enfermedades hereditarias. ¿Por qué? Porque las enfermedades también se transmiten a través de los genes, ¿no? Entonces, como el cáncer, está demostrado que si tienes tú una mamá, una abuela, una tía cercana que ha tenido cáncer de mama, es muy, muy probable que también desarrolles la enfermedad. Así que las patologías también están ligadas al tema de genética. Entonces, cuanto más especialistas en genética tengamos, yo creo que va a haber mayores posibilidades de tener una mejor salud y vamos a poder tomar mejores decisiones respecto a nuestro campo laboral, ¿no? Porque ya vamos a saber qué nos conviene ir, ¿no? A qué campo nos conviene ir. Y a propósito de ello, les cuento, hablando de tuberculosis, hoy día es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. A propósito que hemos visto en la clase pasada este video tan interesante de los médicos de la ONG Socios en Salud, que su lucha ha sido contra la tuberculosis, hoy día es el Día Mundial contra la lucha de la tuberculosis, y para los que quieren investigar más de los trabajos de la doctora Carmen Taipe, que hizo su tesis de pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que luego se fue a estudiar no sé qué más a Londres, pero lo último que supe de ella es que es neumóloga en Estados Unidos. Así que en un hospital de California ella es neumóloga, porque toda su carrera se centró en la parte de investigar lo que es tuberculosis, ¿no? Bien, había otra manito levantada, que ya creo que se desanimó. ¿Quién fue el que tenía la mano levantada? Quería hacer una precisión, un comentario. Hola, doctora. Quería hacer un comentario también. Sí, Joaquín. Sí, como habló de la doctora, ¿no? Dijo que más que centrarnos en curar enfermedades, debemos centrarnos más en prevenir, ¿no? O tener una prevención en salud, ¿no? Evitar enfermarnos, ¿no? Y bueno, podría ser una especialidad también lo que es salud pública, ¿no? O algo así, ¿no? Algo más enfocado a la prevención, ¿no? Más que curar ahora, como ya son enfermedades crónicas, debemos tratar de tener una vida saludable. Y bueno. Muy relevante tu comentario, Joaquín. Para salud pública les comento que no es una especialidad, sino es una maestría
hay maestrías en salud pública y también doctorados en salud pública, y son los salubristas, así se les denomina, los salubristas son los que marcan la pauta de la promoción de la salud, de la prevención de enfermedades, y su ámbito de intervención es muy grande, ¿no? Es a nivel global, y es muy interesante ser salubrista. Yo me acuerdo que cuando yo decidí hacer la maestría en demografía y población, todo el mundo de mis colegas hacía maestría en salud pública, porque era un boom, ¿no? Era un boom, y ahora yo creo que ha vuelto a ser con este tema de la pandemia, donde se va a tener que incidir mucho, mucho en promoción de la salud y en prevención y en promoción de estilos saludables, porque yo creo que los mensajes de salud no son bien enfocados. Se necesitan salubristas para que diseñen políticas públicas para llegar a la población. Entonces yo veo, por ejemplo, en las calles la gente con la mascarilla abajo, arriba, ¿no? Entonces se tiene que decir, te pones bien la mascarilla, y hay gente que se pone bien la mascarilla, pero se va a comer a lugares cerrados. Entonces cuando te quitas la mascarilla para comer y conversas con la otra persona, ya estás, al momento de ingerir tus alimentos, también estás respirando lo que las demás personas están exhalando. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser directo a la población, y de eso se encargan los salubristas. De eso se encargan las personas que conocen cómo llegar a la población y hacer salud pública. El mensaje tiene que ser: ponte bien la mascarilla, no te la saques, ni para comer en lugares cerrados. O sea, si vas a un restaurante, tiene que ser un restaurante abierto mínimamente, pero lo mejor es, o cocinas en tu casa y te lo comes en tu casa, porque en tu casa no hay una persona con riesgo de contagio, ¿no?, de virus, o te vas al restaurante que quieras y te compras tu delivery para llevarlo y te lo comes en tu casa o en un lugar donde no haya gente. Ese es el mensaje. De eso se encargan los salubristas, de darnos bien los mensajes para cuidar nuestra salud. Muy bien tu intervención, Joaquín. ¿Alguien más me levantó la mano? Wendy, ¿qué nos quieres Doctora, también quería aportar sobre la especialidad de gastroenterología y otra que vendría a ser de oritonología, que es sobre la revisión de los oídos, que a veces está ligada a infecciones del tracto respiratorio, porque pueden causar como faringitis aguda y luego complicarse con el transcurso del tiempo. Y gastrología porque la úlcera péptica, que se ve en muchos casos en los hospitales y mayormente la gente no va porque no los encuentra y se puede confundir con problemas, con otros tipos de problemas, ¿no? Sí, yo creo que ya la variedad, gracias Wendy, te agradezco mucho. En general, las especialidades ligadas a la parte del adulto mayor, porque estamos evaluando aquí, recuerden que lo que estamos planteando es que al encontrarnos ya en la etapa 4 de la transición demográfica va a haber mucho adulto mayor, de aquí a unos 5 o 10 años más, va a haber mucho adulto mayor. Y entonces, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes en adultos mayores? Entonces, en varones, cáncer gástrico, cáncer al colon, cáncer a próstata, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿quién lo diagnostica? No lo diagnostica el oncólogo, un cáncer gástrico, lo diagnostica un gastroenterólogo. Entonces, yo creo que cada vez va a haber más especialidades orientadas a geriatría. Así como ha habido un boom cuando nos hemos encontrado en una etapa epidemiológica 3, donde había muchos niños, ¿no? La natalidad había crecido mucho, entonces se abrieron muchas especialidades pediátricas, ¿no? Antes solamente había pediatras. Hace unos 30, 40 años solo había pediatría. Ahora hay neonatólogos que se encargan de bebitos de 0 a 42 días, neonatólogos. Luego hay neurocirujanos pediatras. Luego hay gastroenterólogo pediatra. Hay cada vez más subespecialidades. Y hace 10 o 20 años han ido
han ido incorporándose muchas especialidades relacionadas a pediatría, ¿no? Hay neurólogo pediatra, como les digo, hay muchas subespecialidades relacionadas a pediatría porque había mucha cantidad de niños. Entonces, al haber mucha cantidad de niños, había pediatras que se subespecializaban para poder tratar una sola tipo de patología porque había mucha demanda, ¿no? Mucha demanda, por eso había mucho pediatra y mucho pediatra subespecializado. Lo mismo va a pasar de acá a 10 años con el tema de geriatría. Todos han mencionado, todos muy acertados sus comentarios, todos han mencionado muchas especialidades que van a ser de mucha demanda para futuro, ¿no? Porque va a haber mucho adulto mayor y va a ser, lo que tenemos ahora es muy, todavía muy limitado, hay mucha brecha. Ahora, por ejemplo, actualmente, ¿qué se necesita más? Actualmente, si ustedes acabaran la carrera ayer, si ustedes hubieran acabado la carrera ayer y hoy día tendrían que decir qué especialidad toman, es intensivista. ¿Por qué? Porque hay cualquier cantidad de camas UCI y hay muy pocos intensivistas. Entonces, si esta pandemia tiene para 1 año, 2 años o 3 años más, se van a requerir muchos intensivistas. Nunca antes como hoy se va a estar requiriendo tantos intensivistas. ¿Qué se está requiriendo también actualmente? Psiquiatras porque estamos todos en un estado de alarma, de alerta, de miedos, de insomnios, de ansiedad, de incertidumbre, ¿no? Entonces, nunca antes ha habido esto, o sea, estas condiciones que se han sumado a la afectación de la economía, se ha sumado el confinamiento, el tener los niños en casa, en hacer teletrabajo, o sea, ha habido muchas condiciones para que nuestro estado mental se desequilibre. En unos más, en otros menos, dependiendo, ¿no? Dependiendo la situación en que nos encontremos. Pero hoy en día se necesita mucho psiquiatra, se necesita mucho psicólogo para que brinde auxilio a este tipo de patologías que estamos viviendo actualmente. Bien, ¿alguien más me había levantado su manito? ¿Quién se levantó? Sí, doctora, buenas tardes. Yo, Lizeth Carazas. Levanté la mano para hacerle la pregunta de en qué consistían los médicos intensivistas, o bueno, la especialidad de medicina intensivista, pero como ya la mencionó, me queda entendido que es principalmente los médicos que se dedican al área principal de unidad de cuidados intensivos. Exactamente, sí. Intensivista es unidad de cuidados intensivos. Y les comento que las plazas para intensivistas, o sea, cuando uno termina la carrera y quiere postular a la residencia para ser especialista en medicina intensiva, eran muy poquitos. ¿Por qué? Porque antes del COVID, casi UCI tenía 1 o 2 camas por hospital. Ya en los hospitales nacionales, pues, habían 5 o 6 camas UCI nada más, porque eran muy pocos los pacientes que ingresaban a UCI. Los pacientes normalmente pasan a hospitalización, están en cirugía, están en cuidados intermedios, que no es muy demandado, ¿no? Pero ya con pandemia esto se ha desbordado, no hay camas UCI, son muchos pacientes para evolucionar, son pacientes muy complicados, y la especialidad de medicina intensiva es una especialidad que está muy siendo requerida en estos momentos, ¿no? Entonces, sumado a que ya había poca cantidad de médicos, como son ellos los que están expuestos al tratamiento de los pacientes más complicados, se infectan. Porque recuerden que hasta hace un mes no teníamos vacunas. La llegada de la vacuna creo que ha sido el 14 de febrero, ¿no? No me acuerdo muy bien, el Día de los Enamorados, creo que como regalo del Día de los Enamorados, Día del Amor, llegaron las vacunas al Perú. Entonces, hasta antes del 14 de febrero no había vacunas. Entonces los médicos estaban expuestos, todos los que trataban pacientes. Y sobre todo los médicos intensivistas, los que estaban en contacto día a día con el paciente COVID hospitalizado. Entonces, ellos han sido los que más se han infectado, porque como estás ahí todo el día con el paciente,
se han infectado más, algunos han salido adelante y muchos se han complicado y están en su casa con descanso médico, con secuelas, y no están laborando, y muchos también han fallecido. Entonces, de los poquitos que habían ya como médicos intensivistas, de los poquitos que habían, se han infectado, están de licencia por descanso médico o se han muerto. Entonces, imagínense, de ese poquito menos todavía hay ahora. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque las UCIs tienen que tener un médico. Ha habido casos que a los médicos intensivistas les han dicho que capacite a los otros médicos. Entonces, ahora en las UCIs encontramos también colegas que son emergencistas, que ven emergencias, ¿no? Entonces, ellos, los emergencistas, están entrenados para intubar, por ejemplo, cuando le llega a un paciente con traumatismo encefalocraniano, o sea, que se ha caído y se ha chancado la cabeza y tiene un edema y no puede respirar, lo intuba. Entonces, ese paciente que puede intubar en emergencia, le han dicho, mira, por favor, necesitamos tus conocimientos y tu entrenamiento para que atiendas UCI. Que han sacado médicos emergencistas, los han sacado para UCI. ¿A quiénes más los han puesto? ¿Quién más sabe intubar? ¿Quién ve oído, faringe, laringe? ¿Quién puede intubar más? Los otorrinos laringólogos, ya. Vamos a capacitar para que ellos también nos ayuden a intubar y vayan a estar en UCI. Se está capacitando a otorrinos para que vayan a UCI a atender. A los neumólogos igual, porque se supone que el 90% de las complicaciones por COVID son pacientes con neumonía. Entonces, esos pacientes, esos médicos están yendo a prestar auxilio al área de cuidados intensivos. Entonces, así estamos, con crisis en recurso humano, porque nadie venía a venir esta enfermedad. Esto nos ha tomado por sorpresa, nadie se esperaba esta pandemia, pero ya del análisis que estamos haciendo ahora, hemos visto que estas son las especialidades que van a tener más demanda a futuro, en base a nuestra análisis de la etapa 4 de la transición epidemiológica en que nos encontramos. Estas son las demandas que hay. Y también lo que les quiero decir es que estas son opciones laborales para ustedes, y si ustedes están ya desde ahora les gusta, por ejemplo, endocrinología, ¿no? Entonces pueden ir leyendo más temas de endocrinología, pueden ir yendo a congresos virtuales de endocrinología, que a veces es de acceso abierto, o sea, es libre, ¿no? Ya tendrían que ir ustedes encaminándose hacia cuál especialidad quieren. Esto de la demografía, este curso de demografía, mejor dicho, este segmento del curso, porque este es el curso de estadística y demografía, pero yo me estoy encargando de demografía, es muy interesante, porque agarra muchas vertientes de todos lados, o sea, agarra un poco de salud pública, un poco de estadística, ¿no? Porque hace proyecciones de población, pero también tiene que ver mucho con políticas públicas. A mí me gusta mucho hacer perspectivas a futuro, porque en base a eso se toman decisiones. Y siempre a mis alumnos les digo, de ustedes va a salir el futuro alcalde de su distrito, de ustedes va a salir el futuro congresista, de ustedes va a salir el próximo ministro de salud. Cuando estén en esos cargos, ustedes tienen que tener su foco muy bien centrado y saber qué hacer en salud. En salud se tiene que incidir mucho en la parte de promoción y prevención de salud, para que luego no lleguen los pacientes complicados. Si son alcaldes, tienen que poner agua y desagüe en su población, porque de eso depende de que no se infecten con enfermedades gastrointestinales los niños. Eso hace que los niños se laven las manos frecuentemente y no tengan problemas de alergia, no tengan problemas de dermatitis, que no tengan problemas infecciosos en general, porque mucho tiene que ver con el lavado, la higiene de manos y con la buena preparación de los alimentos y la adecuada segregación de las excretas, o sea, de que tengan un baño con agua corriente para que las excretas se vayan por el desagüe. Muy bien.
Entonces, ¿alguien más levantó la mano? ¿Alguien más que quiera intervenir en nuestra clase de hoy? ¿No? Todavía no. Bueno, les voy a hablar acerca de las clases de mañana. Mañana tenemos el tema relacionado a mortalidad y un tema muy vigente, porque ya sabemos que en plena pandemia todo el día están informándonos acerca de nuestra mortalidad. Se usa mucho el SINADEF, que ya nosotros hemos hablado acerca del SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, donde se reportan las defunciones. Y nos vamos a centrar con mayor énfasis en la mortalidad materna y la mortalidad infantil el día de mañana. Yo les voy a compartir con su delegada, con Ingrid, un artículo académico respecto al tema de mortalidad. Me gustaría que lo lean. Si pueden, o si no, lo vamos a comentar nosotros mañana, pero es importante que por lo menos antes de dormir, 5 minutos antes, en su celular, estén ahí viendo un ratito, miran su Facebook, un ratito su Instagram, un ratito su TikTok, y 5 minutos antes su artículo, que va a ser corto y que va a darnos un poquito de referencia para el día de mañana. Muy bien, estimados y estimadas. Ya van a ser las 4, me imagino que tienen otra clase.